Hola, soy Carla Carmona, soy profesora del área de filosofía del Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía Ética y Filosofía Política. Os voy a hablar un poquito de las cuestiones que vemos en las asignaturas del área y en general de los estudios de grado de filosofía en la Universidad de Sevilla. La filosofía, como ya sabéis, se propone dar cuenta de lo que nos rodea, así como de lo que somos. ¿Cómo lo hace? Pues fundamentalmente mediante lo que podríamos llamar la clarificación conceptual, es decir, desarrollando y aplicando conceptos a eso que queremos ver con más claridad, tanto si se trata del mundo en derredor como de otras personas u otros seres ya animados, ya inanimados. Ya habéis estudiado en bachillerato pues algunas de las grandes preguntas del área de filosofía. Estas pueden ser formuladas de manera más opaca, como qué es el ser o qué son los entes, o de manera más cotidiana, como qué es la realidad o qué es lo que hay. Una vez abordamos qué es la realidad, nos preguntamos cómo nos relacionamos con ella, donde el lenguaje juega un papel fundamental. Veréis que nuestras opiniones acerca de la capacidad para dar cuenta, es decir, la capacidad del lenguaje para dar cuenta de lo que nos rodea, han cambiado considerablemente a lo largo de la historia del pensamiento. Se ha llegado a confiar plenamente en sus capacidades, pero también a despreciarlo. Uno de los textos que disfrutaréis mucho es un relato breve de un poeta austriaco, Hugo von Hofmannsthal, La carta de Lord Chandos. En dicho relato se habla de otro poeta que ha dejado de escribir, de usar el lenguaje, puesto que dice experimentar las palabras como si fueran hongos podridos que se le deshacen en la boca, incapaces de reflejar la profunda materialidad de la realidad. Estas cuestiones se comienzan a estudiar desde primer curso y se van afianzando durante el desarrollo del grado, de modo que para cuando terminéis de cursar los estudios es probable que empecéis a tener vuestra propia concepción del lenguaje. Esto es importante. Este grado no es mera historia de la filosofía, sino que es auténtica práctica filosófica, de tal modo que a lo largo de los 4 años de estudios se os proporcionan herramientas para que podáis abordar problemas fundamentales desde una perspectiva original y propia. A veces las asignaturas del área se ocupan de problemas muy actuales. Una de las cuestiones que la filosofía esclarece es cuál es nuestra relación con la tecnología. ¿Es la tecnología lo que nos hace humanos o es lo que puede acabar con eso que llamamos lo humano? ¿Podemos confiar en las redes sociales? ¿Cómo hemos de lidiar con la información que nos encontramos en la red? Esto entronca con un problema que ha sido de primera importancia para la filosofía a lo largo de toda su historia, que es qué credibilidad merece el testimonio o qué papel juega el testimonio en el conocimiento. ¿Podemos confiar en el testimonio tanto como lo hacemos en los sentidos, en la experiencia sensible? El testimonio solo es válido en tanto depende de la experiencia sensorial de otra persona. Esta es una de las cuestiones que se tratan en la asignatura de Teoría del Conocimiento 2, donde además se presta atención a cuestiones relativas al testimonio de gran contemporaneidad, como es el papel que el poder juega en nuestras prácticas testimoniales. Es decir, ¿por qué el testimonio de personas de un determinado sexo, como las mujeres, no recibe la misma credibilidad que el testimonio de un hombre? ¿Por qué en la Alabama de los años 30 del siglo pasado se discriminaba a las personas negras desacreditando sus testimonios de manera sistemática? Os recomiendo un libro de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, donde digamos que toda la trama versa en torno a la desacreditación que recibe un hombre negro a pesar de que las evidencias apoyan su testimonio.
Estas preguntas ponen de relieve que nuestras prácticas epistémicas no solo no son siempre éticas, sino que además pueden ser verdaderamente dañinas. Bueno, estáis viendo que hablo desde el área de filosofía, pero hablo de ética. ¿Por qué? Porque una de las cosas que comprendemos al estudiar filosofía es que las áreas de conocimiento no están separadas, sino que están profundamente relacionadas entre sí y de hecho la filosofía contemporánea, la práctica pues, más actual de la filosofía contemporánea tiene un carácter más bien interdisciplinar. Cuando hablamos de conocimiento lo hacemos en sentido amplio. Nos referimos a nuestras prácticas más cotidianas, pues cosas como cocinar o bailar tienen una dimensión epistémica. Con epistémica quiero decir relativa al conocimiento. Y esta dimensión epistémica de cosas como bailar o cocinar no hemos de tomárnosla a la ligera. En esos contextos cotidianos se reivindica el papel que el cuerpo juega en la comprensión, en la cognición, si preferís llamarlo de esa manera. Habréis estudiado el dualismo establecido por Descartes entre alma y cuerpo. Pues bien, esa distinción ya nos queda muy lejos. La filosofía contemporánea en general ha dejado de concebir el sujeto de conocimiento como un sujeto que piensa con la cabeza en una habitación él solo. Y aquí el uso del masculino gramatical es importante, puesto que el sujeto en el que se suele pensar cuando hablamos de filosofía es varón. Y esto no es una cuestión de azar. La filosofía contemporánea sitúa tanto corporal como espacial y políticamente a los agentes epistémicos, reivindicando las perspectivas marginadas de identidades sociales como las mujeres o los colectivos LGTB+. Algunas de las preguntas que os haréis en una asignatura como corrientes actuales de la filosofía es si hay valores o principios universales de los que deberían participar todas las personas o si, por el contrario, los valores como los estéticos o los morales son siempre relativos a una cultura. Esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Es el conocimiento también relativo a una cultura? Hay un libro breve que os recomiendo, un ensayo, El elogio de la sombra, de un pensador japonés llamado Tanizaki, que se preguntaba cómo habría sido una ciencia y una tecnología estrictamente japonesas, sin la influencia occidental, puesto que tendía hacia el lado de la balanza, que considera que la manera a que vemos el mundo, incluso aquello que llamamos conocimiento, depende de la perspectiva propia, cultural, situada de la que partimos. La universidad no son solo asignaturas, sino que también tendréis la oportunidad de participar en seminarios y otras actividades específicas. Algunos de estos seminarios y actividades ofertadas por el área a la cual pertenezco están enfocados a cuestiones feministas. De hecho, tendréis la oportunidad de estudiar las grandes preguntas de los feminismos contemporáneos en asignaturas como teoría del conocimiento, métodos del pensamiento, corrientes actuales de la filosofía. ¿Hemos de hablar de mujer o de mujeres en plural? Parece una pregunta muy sencilla, pero casi que toda la filosofía está contenida en ella, en una pregunta aparentemente tan simple. ¿El concepto de mujer nos viene dado o hemos de esforzarnos para crear un concepto más justo, que sea capaz de incorporar a todos los sujetos que quieren ser incluidos en el mismo, evitando discriminaciones a las que se nos acostumbra tanto que ya casi no percibimos? Uno de los grandes avances de los feminismos ha sido dar con el concepto de interseccionalidad, gracias al cual hemos llegado a comprender que no es lo mismo ser una mujer blanca occidental de clase media que una mujer negra africana de clase baja. Es un concepto fundamental el de interseccionalidad para comprender lo sutiles que son los mecanismos de discriminación. La filosofía es una disciplina especialmente volcada hacia sí misma, autorreflexiva.
Por ello se presta mucha atención a cómo pensamos, no solo a lo que pensamos. A lo largo del grado, en las asignaturas, se presta mucha atención a los métodos del pensamiento filosófico. De hecho, el nombre de una asignatura de este área apunta precisamente a eso. Dentro de estos métodos cabe destacar enfoques más sistemáticos o abarcadores y enfoques más conscientes de sus límites, de carácter más ensayístico. Una de las cosas que pone de relieve la filosofía contemporánea, en particular las epistemologías feministas, es que el método deja una huella en aquello que se estudia, que no es en absoluto neutral, por muy pristino que queramos imaginarlo. Además de las prácticas epistémicas, prestamos especial atención a otro tipo de prácticas como las religiosas. Hay una asignatura fundamental que es Filosofía de la Religión, que nos ayuda a comprender por qué el fenómeno de lo religioso ha sido tan fundamental en la historia, en el desarrollo de la humanidad. Se crea o no se crea en alguna forma de divinidad, es fundamental comprender qué es lo que está en juego. A mí me parece especialmente interesante la visión de un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, de que la religión es ante todo una actitud hacia lo que nos rodea, una forma de vida. También tendréis la oportunidad de descubrir la filosofía escrita en español, desarrollada por figuras tan relevantes como Ortega o María Zambrano. A lo largo del grado tendréis la oportunidad de ver diferentes maneras de lidiar a nivel de escritura con la filosofía. Porque al igual que el método deja una huella, ¿de acuerdo?, en la filosofía que hacemos, también lo hace nuestra manera de escribir filosofía. Estoy segura de que una de esas maneras de escribir filosofía que más llamarán vuestra atención será precisamente la de María Zambrano, pues su palabra, al mismo tiempo que filosófica, es poética. Y por ello no deja de ser menos rigurosa su filosofía. Con Zambrano termino mi breve intervención y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacerme. Un saludo.